Recibimos esta semana en Final Abierto al doctor Héctor Álvarez, que es el director provincial del Cucaicor, para hablar de un tema que ha recobrado una actualidad muy significativa en función de que uno de los referentes políticos que está dando vueltas en el firmamento político nacional, bueno, puso en el centro de la discusión ni más ni menos que la venta de órganos, ¿no? Y lo puso como, bueno, en el marco de básicamente casi como una industria que debe estar por fuera de la regulación del Estado. De esto vamos a hablar con el doctor. Doctor, gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ustedes fueron una institución que ya se manifestó al respecto de estas declaraciones de Javier Milei, que dijo que habría que vender órganos. ¿Por qué no hay que vender órganos? Primero de todo es lo raro que una personalidad que está en un lugar estratégico como es la Cámara de Diputados, que hace 3 años toda la Cámara, todos los diputados votaron a favor de una ley que tiene ya 44 años, salga a hablar de un tema tan delicado que no solamente en Argentina, sino a nivel mundial, la Organización Mundial de Salud, la OMS, con las Naciones Unidas, el Consejo de Europa, sacaron un documento, la Declaración de Estambul, donde justamente hablan de que lo que es el comercio, el turismo del trasplante, no sirve ni va a funcionar en el mundo. ¿Por qué? Porque justamente la donación con fines de trasplante es algo altruista, desinteresado, y donde participamos todos. No hay vulnerabilidad en sentido si sos pobre, si sos rico, si tenés obra social, no tenés obra social. La Argentina, un porcentaje bastante importante, por arriba del 25%, no tiene cobertura social. ¿Y son beneficiarios directos? Y son beneficiarios directos de este programa que tiene 44 años. Y en Corrientes son alrededor casi el 40% de los correntinos que no tiene cobertura, ya sea Ministerio de Salud o Incluir Salud, que es un programa nacional, claro, con apoyo económico del Estado. Entonces, y si vamos, la obra social es otro gran partícipe, el PAMI un gran partícipe también de todo el programa. Si vemos las obras sociales o la prepaga, son menor al 10% de los trasplantes que se realizaron en la Argentina. Entonces es muy raro que un diputado con, vamos a decir, un tipo culto, formado, salga a decir semejante barbaridad, cuando hace pocos años salió una ley que justamente las dos cámaras, la de diputados y senadores, votó por el sí, unánimemente, ¿no? Claro. Y más que hay una declaración a nivel mundial, antes hubiera decir semejante barbaridad, hubiera leído un poco, estudiado un poco, y eso está en todo lo... Doctor, esto muchos dicen que responde, bueno, a un globo de ensayo que lo dijo justamente para medir hasta dónde puede llegar. ¿Usted cree que es eso o responde, hay gente en el mundo y alguna tendencia, así como existen los antivacunas, existe alguna tendencia a pensar que esto puede ser posible y viable en el... Hay historia, no tendencia. Historia sí. Claro. Y la organización, la Red Consejo Iberoamericana de Trasplante, de la cual soy parte, ya hace muchos años viene luchando contra el comercio y el turismo. Más que comercio le llaman turismo, claro, turismo el trasplante. Gente con poder económico va a países que no tienen legislación, porque ¿cuál es el gran problema? La legislación. Claro. Acá el código no es solamente la ley de trasplante, sino el Código Civil. Que prohíbe. Pena. Claro. Pena a toda la actividad que es relacionada al tráfico, que más el tráfico es todo lo que es el comercio del trasplante. Entonces es muy raro, existe, el comercio existe, el turismo existe, por eso salió la Declaración de Estambul, donde todos los organismos, claro, Consejo de Europa, las Naciones Unidas, la misma Organización Mundial de la Salud, con la Red Consejo Iberoamericana de Trasplante, salimos en contra de todo lo que... Y tratamos de que países que tienen un programa como lo tiene Argentina, pene también a aquellas personas que tratan de aprovecharse de su poder económico y viajar a países que no tienen legislación
y hacerse un trasplante por no esperar la lista de Y en espera. este ¿no? caso, alguien que es un diputado de la Nación y que por lo tanto es una voz que tiene una amplificación por sobre voces comunes, que haga una apología Del delito. del delito, de la venta, ¿qué se puede hacer con una persona que haga este tipo de manifestaciones? Bueno, la legislación está vigente, es decir, seguramente del INCUCAI se está evaluando hacer algo. No solamente el INCUCAI, las sociedades científicas salieron en contra, y no solamente las sociedades científicas, sino todos los pacientes que están en lista de espera. Claro. Tenemos más de 10.000 pacientes que están en lista de espera. En Corrientes más de 1.300 trasplantados, y en el país estamos hablando más de 20.000 trasplantados que se beneficiaron con este sistema que tiene 44 años, donde todos somos lo mismo para el sistema. Vos estás en emergencia, está en primer lugar. Claro. Siempre la distribución se hace primero la provincia que procura, después la región y después el país, viendo siempre emergencia, urgencia y electivo. Y la lista de espera hoy, del año 2003, ¿verdad? Del año 2003, la distribución lo hace un sistema que no puede ser adulterado. Claro. Y con el sistema que nos regimos hoy de donante presunto, ¿mejoró un poco esto de que, bueno, somos donantes hasta que manifestemos lo contrario? ¿Mejoró un poco esta relación de cantidad de personas que esperan con órganos disponibles? Mira, mejoró porque la sociedad lo entendió y en el año 2019, prepandemia, llegamos a una tasa de casi 20 donantes por millón, que fue la tasa histórica para la Argentina, ¿no? Ajá. Argentina, cuando comenzó en su historia, tenía 3, 4 donantes por millón de población. Estamos hablando en la década del 80, en la década del 90 se veía que cada vez había más pacientes en lista de espera. ¿Por qué? Porque una práctica que está demostrando que es exitosa. Claro. La sobrevida al trasplante supera los 25 años. Entonces, que es cómo uno se mide si realmente el trasplante es exitoso o no es exitoso. Entonces, eso va evolucionando. Las drogas inmunosupresoras cada vez son mejores y cada vez hay menos rechazo. Entonces, cada vez se está haciendo más trasplante. Y además porque no solamente se hacía riñón o corazón, sino que empezó el hígado, 1988 fue el primer trasplante hepático en la Argentina, y después vino el cardiopulmonar, después hoy el intestino, que el intestino, en Latinoamérica, solamente Argentina hace trasplante de intestino, ni Brasil hace trasplante de intestino. Nosotros estamos formando a los brasileros para que hagan trasplante de intestino. Y bueno, y así fue evolucionando. Entonces, a veces, viste, uno cuando escucha estas cosas y conoce desde adentro, que cualquiera de nosotros podemos estar el día de mañana, como el chiquito de la hepatitis, Claro. Tuvo una infección hepática, un chico sano, tuvo una infección hepática y el chiquito entró en emergencia nacional. Y porque tenemos un programa que es nacional, que es federal, ese chico no tenía obra social. Temen que, doctor, el Estado se hizo cargo, Claro. y rápidamente fue trasplantado. Hoy el chico está vivo gracias al trasplante. no es la primera vez, este es un tema grave, pero también lo fue la primera época de la pandemia, cuando se estaban haciendo los ensayos con las vacunas y ahí también surgieron voces de, bueno, nosotros los que podemos pagar, financiemos estudios, y es de nuevo ahí el poder adquisitivo queriendo saltarse el orden, digamos, ¿no? Pero la Argentina no, y la Argentina no tuvo una caída como tuvo otros países, como España, que es el principal país donante a nivel mundial, porque tiene 40, 50 donantes por millón. Ningún país de América, ni menos de Europa y Asia, pudo lograr los números que tiene España. Y ellos, con la primera ola, ellos tuvieron que cerrar programas de trasplante. ¿Por qué? Porque se abocaron todo al COVID. Después, si se podía transmitir la enfermedad. Claro. Entonces, y bueno, Argentina no, Argentina siguió, vimos, bueno, en caso de Corrientes, que la primera ola casi no tuvimos infectados, y fueron todos primero al hospital llano, después al hospital de campaña.
Y bueno, Corrientes siguió procurando, siguió trasplantando, y eso demostró que fue exitoso. Tuvimos un caso de que vino un médico y para Claro. entrar a ablacionar o tenía que hacerse la PCR, no existían los test rápidos, obvio, la PCR demoraba un día. Cuando él salió de acá de quirófano, volvió cuando estaba haciendo el implante cardíaco. Se enteraron que era positivo. Sí, sos positivo, pero yo no tengo ningún síntoma, pero sos positivo. Bueno, porque los contábamos de a uno de esos casos todavía, ¿no? Por eso nos enteramos todos. Y bueno, demostró también que cuando si trabajamos correctamente, ninguno del equipo, Claro. ni de él, ni nosotros menos, nos contagiamos, Claro. porque todos usamos los elementos de protección. Él de que bajó del aeropuerto usó los elementos de protección, subió, hizo la ablación, se volvió hacia el avión, volvió a su sanatorio y no contagió a nadie, Claro. porque siempre usó el barbijo, lavado de mano, y en el caso que usábamos en ese momento, que eran las máscaras. Ahora, entonces, finalmente, doctor, ¿usted cree que este tipo de comentarios no va a incidir en el posicionamiento de la gente en función de... Dios quiera que no. Yo creo que no, porque el INCUCAI viene demostrando de hace muchos años el organismo que es, y no solamente el INCUCAI, sino tenemos las voces también de los pacientes trasplantados. Y creo que Dios quiera que no incida, ¿no? Después de tanto, como dijiste, de la ley Justina, el donante presunto, que la sociedad entendió la necesidad, y hoy nos toca a nosotros, muchachos, empecemos a detectar, empecemos a recorrer instituciones, empecemos a que no solamente algunos hospitales sean donantes, sino que todos. Y bueno, en Corrientes nosotros ayer el domingo tuvimos un operativo en Paso de los Libres, que fue realizado todo por la unidad hospitalaria de Paso de los Libres, el Hospital San José. Cucaicor fue solamente ablacionar, Claro. que es lo que queremos, ¿no? Que se detecten y que las instituciones se hagan cargo, no que sea todo el organismo provincial. Y esto no solamente Corrientes, todo el país se quiere lograr. Nosotros ya vamos más evolucionados, un poco más, porque hay provincias que todavía no tienen ese organigrama como estamos teniendo nosotros en Corrientes, con 3 hospitales de cabecera que empezamos a probar, y bueno, hoy el San José y el San Juan Bautista de Santo Tomé nos están demostrando que se puede. Y bueno, a futuro, el jueves, hoy me voy a Goya, mañana, perdón, me voy a Goya, y ahí trataré también que a futuro Goya sea también un hospital donante, como lo es el Hospital Escuela, ¿no? ¿Y qué falta para eso? El recurso humano está. El recurso humano estamos formando y equipamiento, ¿no? Nosotros armamos un bolso con todo el instrumental para hacer ablación de córneas, que todo fallecido por parada cardíaca puede ser donante de tejido, y la lista de córnea de 2.800 argentinos que estamos en lista de córnea. Corriente, el correntino que entra en lista de espera, no está más de un mes, 2 meses en lista de espera. La otra vez nos tocó, entró en lista de espera, el otro día lo llamaron para trasplante de una córnea acá ablacionada en Corriente. Tenemos 40 operativos en lo que va del año, 13 de órgano y 27 de tejido. Y eso es por todo el trabajo que venimos realizando desde el Ministerio de Salud, que me dio la orden, y cada institución tiene que colaborar con Cucaicor. Si no fuera la directiva del ministro, esto se hace o se hace, yo creo que no podía realizar lo que estoy haciendo hoy, de que el Hospital San José de Paso a los Libres haga un operativo solo, en verdad el tercero, 2 de córnea y 1 de órgano, o el de San Juan Bautista de Santo Tomé, ¿no? Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes por la invitación. Estábamos hablando con el doctor Héctor Álvarez sobre esta problemática, no es una problemática, sobre estos dichos de Javier Milei sobre la compraventa de órganos.